Ya, hola, esperando que se encuentren bien y disculpando la demora en la realización del video. Vamos a realizar, ¿cierto?, una pequeña demostración de cómo es la implementación del middleware de autenticación y de manejo de sesiones en Django. Ya, para ello, ¿cierto?, vamos a abrir una consola, como siempre hemos comenzado a trabajar. Voy a ir a los documentos. Y voy a crear un nuevo proyecto Django acá dentro, ¿cierto? Para crear un nuevo proyecto, Django admin, em, start project y el nombre, ¿cierto? Le vamos a poner demo middleware. Ya, tenemos que entrar a la carpeta. Y aquí, ¿cierto? Tenemos ya la carpeta de proyecto y tenemos el manage.py. Ya, aquí tenemos que crear también nuestra aplicación. Start app. Y le vamos a poner inicio sesión. Así se va a llamar la app. Entonces ahí tenemos las dos carpetas y ya podríamos trabajar con Visual Studio, ¿cierto? Con code espacio punto y abrimos, ¿cierto?, nuestro editor de código. Ya, esto es lo primero que tenemos que hacer, obviamente la creación del proyecto y también la creación de la aplicación para poder trabajar. Ya, aquí en el settings, dentro de la carpeta de el proyecto, vamos a realizar unos pequeños cambios acá. Obviamente aquí tengo que hacer el cambio del ingreso a la base de datos, ¿cierto? Acá backends y lo cambiaba por MySQL. Acá arriba teníamos que importar la librería, ¿cierto? Install, perdón, import PyMySQL. Y aquí teníamos que darle un parámetro, que la verdad que no me recuerdo cuál era, pero lo podemos revisar de los proyectos anteriores. Aquí tenemos Django Models. Vamos al Django Models para ver el settings y aquí debería estar este. Ya el import PyMySQL. Y acá teníamos que decir que el PyMySQL teníamos que instalar as MySQLDB. Ya como una función. Eso. Entonces aquí abajo, ¿cierto? Ya tendríamos importado el MySQL. Ahora tenemos que darle nombre a la base de datos. Yo le voy a dar como nombre demo out o demo login, ¿cierto? Demo login como nombre. Tenemos que darle el user, ¿cierto? Que el user es el nombre de usuario de MySQL y la password, ¿cierto? Que en este caso sería un vacío. Ya, ese es el procedimiento, ¿cierto? Para la base de datos. Ahora, aquí al final vamos a agregar otros campos de configuración, ya que en este caso van a ser las URLs para login y logout, ¿cierto? Para iniciar sesión y para salir. Entonces aquí vamos a escribir login-URL va a ser igual a login, con minúsculas. ¿Ya? Login. Aquí debajo, login, redirect, URL va a ser igual a qué? Va a ser igual al home. El home, ¿cierto? Va a ser lo que me va a devolver
o dónde me va a redireccionar, ¿cierto? Si yo no estoy logueado. Y aquí tenemos el logout redirect URL. Este es donde me va a mandar cuando yo cierre la sesión. Ya cuando inicie sesión me va a mandar al home y cuando cierre sesión me va a mandar al login. Ya tenemos que configurar también el, el directorio de las templates, ¿cierto? Importamos os.pat join basedir, templates. Ya, así. Obviamente aquí nos va a faltar OS. Aquí tengo que importar OS. Ya, y con eso ya estaría listo el settings. Aquí vamos a revisar si es que está bien escrito. Sí, está bien. Ya, entonces con eso ya estaríamos listos con las configuraciones. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir acá, ¿cierto? Vamos a devolvernos a la carpeta raíz. Tenemos middleware. Y aquí lo que tengo que hacer es crear una carpeta, ¿cierto? Que se va a llamar templates. Ya recuerden que la carpeta templates tiene que estar a la misma altura de la carpeta de aplicación y del proyecto. ¿Ya? Así es que ojo, ojo con eso, no les vaya a quedar el template dentro de la carpeta del proyecto. Ya, si no, no va a leer no va a leer las templates, ¿cierto? Las plantillas que tenemos creadas para eso. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a las vistas, ¿cierto? Vamos a inicio de sesión, vamos a views. Ya, aquí en el import que está acá arriba, voy a importar el render, voy a importar el redirect, ¿cierto? Que me va a servir después, y el reverse. Ahí, y reverse. Ya, esos son los que voy a necesitar al comienzo. Ahora, voy a importar algunas, algunas cositas que voy a utilizar, por ejemplo, de la authentication, ya que viene en el módulo django.contrib.out y vamos a importar el login y el authenticate. Y vamos a importar formularios, ya unos formularios que ya vienen instalados con la aplicación. Por lo tanto, vamos a realizar un import, ¿cierto? From django.contrib.out.forms import y vamos a importar un user creation form, ¿ya? Vamos a importar el formulario de creación de usuario. Y por último, también, ¿cierto? Del Django.contrib.out.decorators import login require. Ya, ese import login require lo vamos a utilizar ahora cuando nosotros llamemos a las vistas. Va a ser una etiqueta, una especie de etiqueta que vamos a utilizar en las vistas. ¿Para qué? Para nosotros decir que la vista que se va a renderizar, primero tiene que pasar por un login. Ya debe hacer la verificación de que si el usuario está registrado o no. Para ello, ¿cierto? Vamos a escribir arroba y la etiqueta, login require. Y debajo escribimos la vista, ¿cierto? Def home, y va a recibir una request. Y abajo decimos que retorne, ¿cierto? Un render. ¿Con qué? Con la request, con la template, ¿cierto? Que va a ser el registration success, ¿cierto? Si está correctamente registrado o no. HTML. Y le vamos a mandar una cadena vacía, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros retornamos una vista con una plantilla, tenemos que mandarle nosotros exactamente tres parámetros, que en este caso vendría a ser el request, vendría a ser la template y vendrían siendo los datos, que en este caso no vamos a mandar datos por el home, así que le vamos a mandar la cadena vacía.
Después vamos a crear otra vista, que va a ser el registro. Obviamente también aquí vamos a esperar el request. Y abajo vamos a decir if, ¿cierto? Request.method es igual a post. Es igual a post. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear al usuario, ¿cierto? Aquí vamos a llamar al form. Va a ser igual al user creation form. ¿Ya? Este formulario ya viene creado por defecto, ¿cierto? Con todos los archivos de instalación del Django. Ya viene en su middleware out, que ya viene instalado por defecto. Aquí vamos a hacer otra verificación, ¿cierto? If form is valid, ¿cierto? Si es un envío válido, que todos sus campos estén completos, cumpla con todos sus requisitos, aquí vamos a decir, guarda el formulario. Form.save, vamos a decir que username va a ser igual a form.clean cleandata.get username. El password va a ser igual. Form.clean data.get password. En este caso va a ser password 1. Recuerden que para crear un usuario, en este caso en el formulario que viene por defecto, ingresa el password y vuelve a ingresar el password para verificar si es que los dos están iguales. Después vamos a decir que user va a ser igual a authenticate, ¿cierto? Una vez que el usuario se cree de forma correcta, lo vamos a autenticar. Ya vamos a hacer el login en el formulario. Entonces vamos a decir que username va a ser igual a username y password va a ser igual a password, ¿cierto? Ahí le estamos mandando los parámetros del usuario y contraseña, que en este caso los va a sacar obviamente del mismo formulario. Y vamos a decir que login entonces va a ser request user. Ya, esos van a ser los parámetros que vamos a mandar. Vamos a usar la función redirect, ¿cierto? Que importamos acá arriba. Y le vamos a decir que lo mande al home. Aquí me faltó el retorno. Return redirect. Ahí lo reenviamos, ¿cierto? Al home. Ahora, si es que no está bien hecho el formulario, ¿cierto? En este caso, si no, o en este caso, si no está autenticado, lo que vamos a hacer es mandarlo a que se autentique, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir que el formulario va a ser igual al user creation form. Y aquí vamos a retornar ya como final el request. Vamos a retornar el registration, register. Esto si es que no está registrado, lo vamos a mandar a que se registre. Y aquí le vamos a mandar como parámetros el formulario. ¿Cierto? Que vamos a decir que el form va a ser un formulario. Con eso nosotros ya mandamos los parámetros finales al usuario. Ya, en este caso, ya aquí están, si se fijan, dos vistas creadas. Está solamente la vista de el home, ya, que es en este caso el inicio de la página, y tenemos el registro. Si se fijan acá, en las vistas no tenemos creada una vista que sea de login y una vista que sea de logout. Ya, solamente tenemos estas dos, porque las otras dos vistas, el login y logout, ya vienen por defecto en el middleware de authentication. Ya, por lo tanto, eso sería todo por las vistas. Lo que tenemos que hacer ahora es darle las rutas, ¿cierto? Tenemos que ir a las URL para poder llamar a estas vistas. Voy a eliminar esto que está acá, ya para que no quede tan largo. Y lo que voy a hacer acá, ¿cierto? Es importar unas vistas que voy a necesitar para poder trabajar. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer? From Django.contrib.out, ¿cierto? Voy a importar, en este caso, rutas que son de la autenticación. Voy a importar sus vistas as out views.
Ya tengo que importarlas con un alias, ¿cierto? Porque voy a importar obviamente más de unas vistas. Voy a importar las vistas que van a ser de la authentication y voy a importar las vistas que son propias de la aplicación, ¿ya? Por lo tanto, tengo que darle un alias. Y voy a importar por último from punto import views. Y ahí ustedes saben que con el punto yo lo que hago es importar todas las vistas del proyecto, en este caso, ¿ya? Que obviamente que yo creé. Entonces comenzamos a definir las vistas. Primero vamos a definir el login, ¿ya? En este caso va a ser path login. Y lo que vamos a hacer acá, ¿cierto? Es darle el out, ¿cierto? Views punto login view. Y aquí vamos a usar una función que se llama asView, ¿ya? ¿Por qué la llamo de esa forma? Cuando nosotros llamamos vistas, ¿cierto? Las vistas nosotros las definimos acá en el views.py, las definimos como una función, un def, ¿cierto? Y las vistas que vienen en este caso de la authentication, vienen como una clase, ¿ya? Están definidas como una clase. Por lo tanto, lo que yo tengo que decir que llame a esta clase, pero que la defina como una vista. Ya con eso yo me evito errores. Y le vamos a dar un nombre a esta ruta, ¿cierto? Que se va a llamar login. Tenemos listo entonces la ruta del login. Vamos acá al logout, ¿cierto? Cuando yo me cierre la sesión, vamos a poner logout. Vamos a decir out-views punto logout view punto as-view, coma, name igual a logout. Vamos entonces con el home, el path home, y aquí el home lo vamos a sacar de views.home y su nombre de ruta va a ser home. Ya si se fijan el out views que está acá, yo lo saqué de esa importación que hice acá arriba. Y este views que está de color blanco lo saqué de la importación del propio proyecto. Ya por eso es que tienen distintos colores. Path, entonces, tenemos el home y tenemos el register, ¿cierto? Que fueron las dos vistas que creamos nosotros de forma manual dentro de la carpeta del proyecto. Y vamos a decir que este va a ser el view.register, name igual a register. Ahí tenemos, ¿cierto? Entonces, registro, home, logout y login. Y obviamente vamos a dejar el admin, ¿cierto? Del Django admin, lo vamos a dejar ahí guardadito por defecto. Ya no lo vamos a borrar. Ahora lo que tenemos que hacer son las templates. Ya dentro de la carpeta templates, yo voy a tener que crear otra carpeta que se va a llamar registration. Ya, si se fijan todas las vistas, nosotros llamamos a las vistas por registration slash el nombre de la template. Ya, por lo tanto, aquí dentro de template tenemos que crear esa carpeta registration. Obviamente, para avanzar, voy a crear aquí dentro del registration un archivo que se va a llamar base.html. Ya, ese va a ser mi primera template, que esa yo la tengo acá. Ya la tengo lista, ¿cierto? Para poder trabajar. Me parece que esta es la primera. Y aquí les voy a explicar unas cositas de cómo trabaja este sistema del base HTML y cómo yo puedo incrustar dentro de esta base otros archivos que van a ser de template. Si se fijan, yo tengo aquí una base de un HTML que viene la etiqueta HTML, el head, ¿cierto? El título. Acá vienen los CSS, algunos estilos. Y si se fijan, aquí yo tengo estas llaves que se llama block content. ¿Ya? Unas llaves que se llaman block. Este block lo que hace es determinar o definir bloques que van a ser dinámicos, o sea que van a cambiar, ¿ya? Y van a cambiar dependiendo de los parámetros que yo les pase, ¿ya? Ahí lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y acá abajo, ¿cierto? Tiene JavaScript, jQuery y Popper.js, ya que son tres archivos que nos van a servir obviamente para interactuar un poco, ¿cierto? Y agregar un poco más de dinámica al sitio web. Bueno, estos son requeridos obviamente por Bootstrap, así que por eso es que están
están incluidos acá dentro del archivo. Tenemos el base, ¿cierto? Que si se fijan, esto no tiene ningún contenido, no tiene ninguna tabla, no tiene ningún div, no tiene absolutamente nada, ni siquiera un párrafo creado dentro. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es crear otro archivo, ya que este va a ser el login, login.html. ¿Ya? Este login, si se fijan, yo también lo tengo acá. Y aquí dice, acá dice, extiende registration base HTML y rellena el block content. O sea, todo lo que está aquí dentro del block content se va a incrustar en el block content del base HTML. Ya es como si yo tuviera dos archivos en uno. ¿Para qué se hace esto? Para que yo no tenga que estar siempre, ¿cierto? Agregando el CSS, agregando el JavaScript, ¿cierto? Aquí en todas las páginas que yo haga, sino que solamente hay una base y con eso yo puedo seguir trabajando, ¿cierto? Y no tengo que estar a cada rato tratando de, o incrustando código que no me va a servir. Ya, aquí está el formulario del login. Aquí tengo el token CSRF, ¿cierto? Para evitar que personas puedan mandar el formulario inyectando, ¿cierto? Directo en la URI. Aquí tengo, en este caso, el label tag. Acá tengo una verificación if, ¿cierto? Si no existen errores. Obviamente, si existe algún tipo de error, me va a remarcar, ¿cierto? ¿Cuál es el error que yo estoy enviando? Este es para el login, ¿ya? Tenemos el login, tenemos el base HTML, acá tenemos el registro, ¿ya? Para registrar usuarios nuevos. Em, Acá tenemos los campos del formulario, ¿cierto? Que voy a utilizar. Y obviamente el botón del envío. Ya aquí hay obviamente una verificación de que si el nombre de usuario no puede ser mayor a 150, ¿ya? Y con eso ya tenemos, ¿cierto? Voy a seleccionar acá, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí en el proyecto, que sería el register. Ya acá, ¿cierto? Tengo que crear un nuevo archivo que se va a llamar register.html, lo guardo. Y por último, tenemos que crear una página que me va a mostrar cuando yo inicie sesión correctamente, ¿cierto? Que ese va a ser perdón, aquí se me cerró, que va a ser una página que se va a llamar success.html, ¿ya? Cuando yo inicie sesión de forma correcta, y ese archivo está acá. Me va a mostrar un mensaje que me va a decir el login correcto, ¿cierto? Login success, dice acá, ¿ya? Y un botón de logout, ¿cierto? Para cerrar sesión. Si se fijan, todos estos sitios que creamos extienden del base, ¿ya? Por lo tanto, el CSS y el JavaScript y todo lo que nosotros declaramos acá en el base, acá en el login, en el register y en el success, ¿cierto? También se van a llamar, ¿ya? Y así no tenemos que llamarlos eh, en todas las ventanas que hagamos, ¿ya? Entonces, lo que nos quedaría hacer acá es Python, ¿cierto? 3.9 en mi caso, manage.py, migrate, ¿ya? Obviamente tengo que abrir el Workbench, porque tengo que asegurarme de que exista la tabla que yo voy a trabajar. Abro la instancia acá. Vamos a crear un nuevo esquema que se va a llamar, como nosotros le pusimos acá en el settings, demo-login. Demo login, le damos a aplicar, aplicamos, cerramos. Algo también súper importante antes de que se nos olvide y aprovechando que estamos acá, tenemos que instalar la aplicación. Esto que se va a llamar inicio sesión. Inicio sesión. ¿Ya? Recuerden que tiene que estar registrada la aplicación aquí en el Installed Apps. Ya aprovechando que estamos acá también, recuerden que el middleware, ¿cierto? Y todos sus archivos que nosotros importamos, recuerden el Django.contrib.out, en este caso el .sessions, que también trabaja con out. Todo esto ya viene
viene ya creado por la aplicación, ¿cierto? Ya viene instalado. Aquí, de hecho, está la aplicación, el Django Admin, ¿cierto? El Django Authentication y el Django Sessions. Ya es que esos son los que nos interesan a nosotros para poder trabajar acá en esta demostración. Hacemos la migración. Ya, aquí tengo un error. Veamos qué dice el error acá. Dice, ya, del demo middleware, manage.py, y por aquí abajo no se puede importar el nombre views de demo middleware. Ya. Entonces vamos acá, no se puede importar. No se puede importar el nombre views desde demo middleware. El nombre views. Vamos a ir, bueno, vamos a cerrar este que ya no lo vamos a usar. Esto lo importamos en las URL, si no me equivoco. Perdón, inicio sesión, import views. Ya, ahora sí. Ya no lo vamos a declarar como global, sino que lo vamos a declarar ya de una forma un poquito más específica. Hacemos la migración. Se hizo la migración, ¿cierto? Del Django Admin, el Authentication, las sesiones, ¿ya? Se crean las tablas correspondientes para cada una. Y entonces estaríamos en condiciones de poder iniciar el servidor, ¿cierto? Run server. Iniciamos el servidor, vamos por acá, control C, y abrimos en el navegador, ¿cierto? La dirección que corresponde. Recuerden que nosotros en la URL que tenemos definida para esta demostración, no tenemos ninguna URL que está definida para el home, ¿cierto? O para el index. Lo que podríamos hacer es sacar este home, ¿ya? Si lo cambiamos, ¿cierto? Lo dejamos como un URL vacío para que te envíe al home. Lo que tenemos que hacer también es cambiarlo acá en el settings, porque aquí también está definido eh, como home, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó acá? Cuando yo llamé al home, ¿cierto? Llamé a la vista home. Voy a ir a Visual Studio, voy a ir a las vistas y voy al home. Aquí, ¿qué pasó? No me mandó al sucesivo, ¿cierto? No al sucesivo, sino que al success, ¿cierto? Al correcto. ¿Por qué no me envió allá? Porque acá arriba tengo el login requerido, ¿ya? Y yo todavía no inicio sesión. Entonces, ¿qué hace si yo no estoy con login, no estoy logueado en el sistema? Me manda a la ventana del login, ¿ya? Me envía de vuelta, ¿ya? Entonces, yo no voy a poder seguir avanzando hasta que yo pueda iniciar sesión en el sistema, ¿ya? Ahora, como yo no puedo iniciar sesión en el sistema porque no estoy registrado, voy a ir a Register, ¿ya? Se me fue una L aquí. Voy a ir a la URL register y me va a abrir el formulario de registro. Acá voy a poner un nombre de usuario, por ejemplo, araya92c, una contraseña cualquiera, ambas iguales. Voy a registrarme y recuerden que como este formulario viene creado de forma predefinida, ¿cierto? Con el Authentication, yo tengo que seguir las reglas del Django Admin. Ya recuerden que yo no podía crear una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el Django Admin. Por ejemplo, si me vengo acá al admin, Django Admin, ¿cierto? Vamos a crear el superusuario. Voy a botar un poquito el servidor aquí. Voy a poner create superuser y voy a decir username, username, Dios, y la password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, era guión guión. Se me olvidó poner guión guión en username. Guión guión username y la password la vamos a borrarnos. Un superusuario que se va a llamar Dios. Y ahí me pregunta un correo.correo.cl y una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, acá me dice
Aquí me dice que la contraseña es muy corta, que debe contener al menos 8 caracteres, que es una contraseña muy común y además es una contraseña que es solamente numérica, ¿ya? Pero acá me dice que si me puedo saltar la verificación del password y crear el usuario, yo le pongo Y, ¿cierto? Sí, y ya tengo un superusuario creado. Ya voy a iniciar nuevamente el servidor, voy a ir acá, ¿cierto? Dios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si yo quiero crear un nuevo usuario, acá, por ejemplo, y lo agrego tal cual como lo escribí en el formulario recién, aquí me dice de hecho las mismas cosas que yo tuve el error recién en el formulario, ¿cierto? En el formulario de registro. Por lo tanto, acá tengo que cumplir obviamente con lo que me piden, así que una mayúscula, números, minúscula, no me coincidieron las contraseñas. Ahora sí. Y si se fijan, ya me hice el formulario de registro y tengo un login, ¿cierto? Que fue satisfactorio, ¿ya? Ahora, si yo me devuelvo al home, ¿cierto? Si yo escribo acá, por ejemplo, la ruta por defecto, me va a devolver a cada rato, ¿cierto? Al login sucesivo o al login eh, correcto. Si presiono logout, me va a mandar nuevamente a la ventana del login, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Es que, por ejemplo, yo creé un usuario que se llamaba Araya92C. Creé un superusuario, lo creé, ¿cierto? Por la línea de comando. Lo creamos acá por la terminal, pero yo también puedo iniciar sesión con él acá. Ya también está dentro de la tabla de usuarios. Ahora la diferencia es que uno es superusuario y el otro no. Y aquí nosotros podemos trabajar con esto. Por ejemplo, en la ventana del Success que está acá, vamos a agregar un mensaje que solamente lo va a poder ver un superusuario. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer eso? Lo podemos hacer con una pequeña verificación. Vamos a ir acá y vamos a escribir, ¿cierto? Con nuestras famosas llaves y vamos a poner if em, request punto is superuser, si no me equivoco, era. Y superuser. Tengo que agregarle las llaves con esto. Me faltó algo clave acá, que era esto de acá. Si es superuser, pongamos acá, por ejemplo, un span que diga este mensaje solo lo puede ver Dios. Y aquí abajo terminamos con el end if, ¿cierto? Voy acá y pongo end if. Lo guardamos, actualizamos, veamos si es cierto. Vamos con el Araya 92C, un usuario común. Perdón, este tenía otra contraseña. Y aquí tengo un error. El end if es junto. Login success. Inicié sesión con un usuario común. El mensaje que nosotros agregamos acá abajo no se mostró. Veamos ahora si es que cerramos e iniciamos sesión con el modo Dios. Ya, tampoco tengo el mensaje. Algo falló ahí. Vamos a ver qué pudo haber fallado en el mensaje. Vamos a ver aquí un show some options in Django Super User. No, recién lo había buscado. Historial, vamos a ver por acá. Aquí está, este era. Em, is request.user.isSuperUser. Me faltó el user. Y request.user.isSuperUser. Ya, veamos acá si es que es cierto o no. Vamos acá al base template.
Ahí sí, ahí apareció el mensaje que solamente lo puede ver Dios. Vamos a ir a cerrar. Vamos a sacar la raya 92C, iniciamos sesión con él, usuario común, y el mensaje no lo puede ver. O sea que solamente lo puede ver el superusuario. Entonces, ya con estas herramientas que ustedes están viendo en esta demostración, debieran ser capaces de poder desarrollar la evaluación que les voy a dejar ahora en el ambiente de aprendizaje. Ya, bueno, ustedes saben que cualquier duda o consulta que tengan de la evaluación o en este caso de algún trozo o porción de código que no entiendan, lo pueden hacer por correo, ¿cierto? O lo pueden hacer por el mismo chat de aquí de la plataforma Teams, ya que es mucho más fácil de yo poder retroalimentar. Eso, que estén bien y cualquier duda o consulta no duden en preguntar. Luego.